Jeremías 9. Ahora te digo de qué vamos a seguir hablando. Jeremías 9, 23 y 24 en la NTV. Vamos a empezar y arrancar desde ahí y ahora recordamos un poquito lo que hablamos los domingos anteriores. Dice así estos versículos: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Qué tres cualidades, ¿verdad? Cualidades que el mundo admira, ¿verdad? Y busca: el poder, la sabiduría, la riqueza. Pero fíjate lo que dice después. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Fíjate qué fuerte, porque dice aquí el Señor, nos está diciendo aquí el Espíritu Santo, que el mundo busca o te hace tener como exitoso o como bueno el poder, la influencia, las riquezas. Obviamente, ¿quién no busca eso? Las riquezas, la fama, la sabiduría en el sentido de conocer muchas cosas, de leer mucho, de tener mucho conocimiento, de adquirir mucha sabiduría por el entender, por el estudiar, por el conocer. Y todas esas cosas de cara al mundo, de cara allá afuera, sí son de éxito, sí son cosas como para jactarse, como para enorgullecerse. Sé mucho, tengo mucho dinero, tengo mucha influencia, tengo mucha fama, pero nos está diciendo aquí el Señor, de todo eso no te jactes. Aunque llegues a tenerlo, no te jactes. Si en algo te tienes que jactar o sentir orgulloso o buscar, es de conocerme a mí. No persigas otras cosas antes que el conocerme a mí. No busques como prioridad otras cosas antes que el conocerme a mí. Y creo que la tarea, y lo hemos venido hablando los domingos anteriores, de una búsqueda y un conocimiento de quién es Dios, debe ser una prioridad en nuestras vidas. Nuestra vida muchas veces se basa en conseguir un montón de metas, en jactarnos en las cosas que hemos conseguido, en perseguir un montón de objetivos. Tenemos, pues y es normal y es lícito, tenemos un montón de cosas y objetivos que queremos conseguir. Pero nos está diciendo el Señor, no te jactes en todo eso, sino que tu prioridad y lo más importante sea el conocer quién soy yo. Y en estas semanas hemos estado hablando sobre la persona de Jesús, conocer un poquito más quién es Jesús. Es tan amplio conocer a Jesús, tiene tantas partes del carácter de Jesús dignas de estudiar, de meternos, de meditar. Solamente estamos viendo algunas pinceladas en los evangelios que nos muestran quién es Jesús, nuestro Señor. Te hago un poquito de recuerdo de las otras 2 semanas para aterrizar en lo que vamos a ver hoy. Vimos en primer lugar en el Evangelio de Mateo, no sé si recuerdas, que Mateo habla en su gran mayoría, compara la vida de Jesús como es el cumplimiento de las promesas que Dios da con los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas que lo vimos semanas atrás? Por eso se le da el nombre de Mesías. En él se cumple todo el plan de Dios, en él se cumplen todas las promesas y todo lo que los profetas dijeron. Esa es la parte principal de lo que Mateo nos enseña y nos habla sobre Jesús. Y aprendimos de cómo todas las promesas y toda la voluntad de Dios para nuestras vidas y todos los planes de Dios en nosotros, no hay otra manera que se cumplan sino es a través de Cristo. A través de Cristo es que se cumple el plan del Padre para nuestras vidas. Entonces no se trata de que necesitemos a Jesús, no se trata de que, quiero buscar a Jesús, no, es que nos es imprescindible la persona de Jesús. Nos es totalmente imprescindible vivir la vida cristiana que vivimos a través de quién es Cristo. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Mateo. Después, la semana anterior, vimos el Evangelio de Marcos, no sé si te acuerdas, y vimos cómo en su gran mayoría Marcos nos habla sobre los milagros de Jesús. Marcos narra más milagros que ningún otro evangelio, y leemos y aprendemos en el Evangelio de Marcos sobre que tenemos un Dios que hace milagros. Qué triste que la iglesia se haya olvidado de que tenemos un Dios que hace milagros. Tenemos un Dios que hoy hace milagros. Tenemos un Dios que es el hacedor de milagros hoy en día. Y aprendimos también cómo esos milagros, el fin no somos nosotros, sino que es Dios mismo y que Él se glorifique.
Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver un poquito y alguna historia del Evangelio de Lucas. Lucas es el Evangelio que más habla o narra sobre el ser humano. Lucas habla sobre la debilidad del ser humano, sobre la carencia o la bajeza en ciertos momentos del ser humano. Lucas nos expresa también y nos narra con mucho detalle el dolor del ser humano. Y por contrapunto, Lucas es el evangelio que más habla sobre la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es el atributo que Dios tiene, que se basa en su bondad. Él es bueno y por tanto Él es bueno, Él tiene misericordia de nosotros. Y es el atributo de Dios y el carácter de Dios que se compadece de nuestro dolor y de nuestras necesidades. Y eso es lo que capturó Lucas y lo escribió en su evangelio. Por eso Lucas es el evangelio que narra dos de las parábolas yo creo que más conocidas o más predicadas, solo están en el evangelio de Lucas. La famosa parábola del hijo pródigo está solamente en ese evangelio. Esa parábola deja muy claro y expresa hasta dónde puede caer debajo el ser humano. También expresa el amor de Dios, cómo nos rescata, ¿verdad? Pero eso es lo que Lucas nos enseña, ese contraste entre el dolor y la bajeza y la miseria humana y la misericordia de Dios que se compadece de nuestro dolor y de nuestra necesidad. Por eso Lucas también es el único evangelio que tiene la maravillosa historia del buen samaritano. Qué pedazo de parábola, ¿verdad? La del buen samaritano solo aparece en el evangelio de Lucas. No hay otra parábola que nos exprese más la misericordia de Dios que esa. Como ese hombre tirado en el suelo, que le habían robado, le habían dado una paliza. ¿Cómo pudieron pasar de largo aquellos que eran entendidos en la ley? Que sabían todo lo que la ley decía y bien sabían que la ley decía que socorrieran al necesitado y al que estaba desvalido. Pero pasaron de largo y nos habla de ese samaritano que le ayudó. Ese es el evangelio de Lucas. Nos habla de la misericordia de Dios y es lo que vamos a ver brevemente en esta mañana porque es un tema muy amplio. Pero hoy vamos a aprender sobre el carácter del Señor Jesús, de nuestro Dios, en su misericordia. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Y hoy vamos a aprender cómo esa misericordia es lo que nos rescata, lo que viene a rescatarnos del dolor, de la miseria, y por esa misericordia estamos tú y yo aquí hoy. Tú y yo no estamos aquí hoy porque seamos súper guapos, porque seamos muy buena gente, porque hayamos hecho todo bien, ¿no? Si se tratara de eso estaría vacío este lugar, ¿verdad? Estamos aquí porque hoy abriste tus ojos y yo abrí hoy mis ojos. No sé a qué hora te despertaste, si a las 5, las 6, las 7 o a lo mejor a las 11 para estar aquí a las 12:30 y fuiste de los que dormiste más hoy. ¡Qué privilegiado! No sé cuándo te despertaste, pero hoy cuando te levantaste y abriste tus ojos, la misericordia de Dios se había renovado hoy para ti. Te estaba esperando su misericordia. Abriste tus ojos y un día más Dios te estaba dando oportunidad. Un día más su misericordia estaba y se renovó, porque yo la de ayer me la consumí. Hoy se renovó, hoy fue nueva. Y por eso estamos tú y yo aquí. Y vamos a aprender un poquito de esta parte tan preciosa de nuestro Dios. Y vamos a ir después a un pasaje de Lucas donde se ve tan fuerte su misericordia. La misericordia de Dios, como he dicho, nace de su bondad. Tenemos un Dios que es bueno y su bondad no está supeditada a lo que nos suceda. Aunque nos suceda lo más catastrófico, Dios sigue siendo bueno porque Él es bueno, ese es su carácter. A veces queremos encajar la bondad de Dios en lo que nos sucede, pero eso no funciona así. Él es bueno porque Él es bueno, pase lo que nos pase. Es uno de los atributos increíbles de Dios. Y la misericordia la podríamos definir, cuando Dios ejerce misericordia sobre nosotros, lo podríamos definir como cuando Él tiene compasión del que sufre. De hecho, cuando tú y yo tenemos misericordia del que está pasando por un momento de dolor, se empieza esa misericordia a nacer en nosotros a manera de compasión. Compasión por el que sufre, compasión por el que está pasando una dificultad, por el que quizás está pasando un momento económico difícil, etcétera, etcétera. Viene una compasión a nuestro corazón. Al fin y al cabo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
somos un reflejo de quién es Dios. La moral perfecta es la de Dios, el carácter perfecto, el estándar perfecto es el de Dios, pero tú y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza. Qué impresionante, ¿verdad? Por lo tanto, somos un reflejo de lo que Él es, de cómo es su carácter. El nuestro no es perfecto como el suyo es la moral más alta y más perfecta. Pero cuando tú tienes compasión por alguien que sufre, imagínate Dios en su gran compasión, cuando ve el dolor, cuando ve la miseria humana, eso le lleva a tener misericordia. Eso le lleva a la misericordia, literalmente es el impulso en ti y en mí que nos hace ser sensibles a las dolencias de los demás, a lo que podríamos decir las necesidades de otro. ¿Lo has sentido alguna vez ese impulso? Según como estemos llenos de Dios, tenemos ese impulso más o menos, ¿verdad? Porque hay veces que nos volvemos bien fríos a las necesidades. Primer mes de guerra de Ucrania, todos orando en las iglesias, todos recolectando alimentos para mandar. Ya hace año y medio, yo creo, de la guerra sigue y ¿quién se acuerda? Nuestro corazón se llega a hacer insensible, el de Dios no. Pero de pronto sí tenemos un impulso por el que sufre y eso es la compasión, por el que necesita algo. Y eso nos lleva a querer aliviarla. Cuando sientes compasión, quieres querer aliviar el dolor de esa persona y eso es tener misericordia. Pero como atributo divino, nuestro Dios en su misericordia, podríamos definirlo que es la inclinación de parte de Dios a aliviar la miseria humana. Desde que entró el pecado, pues el ser humano desde la caída tiende a la maldad. La miseria humana es algo que no te tengo ni que explicar a dónde nos lleva. Y por la misericordia de Dios, Él quiere aliviar eso. Él quiere aliviar ese dolor. Él quiere aliviar ese sufrimiento que eso trae. Vamos a leer Tito 3, 4 al 5 en Reina Valera. Fíjate que 2 versículos. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué palabras, ¿verdad? Parece complicado estos versículos, pero básicamente está diciendo, Jesús nos salvó, Dios nos salvó porque nos ama y porque nos ama y tiene compasión de nosotros, Él extendió misericordia. Tú no viniste a Cristo y yo no vine a Cristo porque soy mega entendida y yo sabía que eso no, porque Él tuvo misericordia. Después entendimos, después nos rendimos y seguimos entendiendo todo lo que nos queda aún por entender de quién es Dios. Tanto, ¿verdad? Pero si estamos aquí y Él nos salvó, ha sido por su misericordia. Por eso conocer la misericordia de Dios y leer en los evangelios y sobre todo en el de Lucas, leer la decadencia humana y cómo Dios rescata a un mundo caído, a un mundo en esa decadencia y entender que lo que le lleva a eso es su misericordia. Eso no hay de otra que nos lleve a decir, Señor, no importa lo que esté viviendo ahora, o sea, estoy tan agradecido por lo que has hecho, por quién eres, porque me extendiste misericordia. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Imagínate cómo es la misericordia de Dios. Imagínate qué bueno es el corazón de Dios, qué tan bueno es Dios. Por eso conocer, como dice, hemos leído en Jeremías, conocer quién es Dios nos lleva a adorarle, nos lleva a rendirnos, nos lleva incluso a obedecerle. El saber quién es Él. Existen 2 tipos de misericordias, explica la Biblia. Número 1, te voy a dar una base un poco muy rápida para luego ir al texto donde vamos a ver cómo Jesús extendía misericordia. Pero existen 2 tipos de misericordia. Hay una misericordia que los teólogos han llamado una misericordia general para la humanidad. Y la aprendemos en Mateo 5, 45. Si me lo puedes poner, porque ese no le tengo aquí, ni tengo las gafas para leer la Biblia. Mateo 5, 45. Esta es una misericordia que Dios tiene para todo el mundo, para la humanidad al completo. Y dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y aquí te explica por qué, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hoy te despertaste y había oxígeno, ¿verdad? Y tuviste un día más para vivir.
Tu vecino, que es un pagano sinvergüenza, también tuvo el oxígeno y sigue haciendo sinvergonzonerías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de la humanidad. Sigue habiendo oxígeno, nos seguimos despertando cada día, el mundo no se ha acabado porque Dios tiene misericordia. Amanece cada mañana porque Dios lo permite. Y el sol sale para el justo, para el que ha sido justificado, para nosotros que hemos sido justificados por Jesús, y para el injusto. Para tu jefe, que es un tirano sin vergüenza, también hoy se levantó, respiró, y mañana te va a seguir haciendo la vida imposible. Pero porque Dios tiene misericordia. Esa es la misericordia general de Dios. Ahora, nosotros como hijos, como pueblo de Dios, tenemos misericordia extra. Tenemos el premium, ¿cómo se dice? El top, el premium. Tenemos la misericordia de punto extra. Nosotros, sus hijos, no solo disfrutamos de esa misericordia general, sino que la Biblia nos enseña que para ti como hijo de Dios y para mí hay un extra de misericordia. Salmo 34:15 dice así, hablando de los pueblos, del pueblo de Israel, pero de nosotros también: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso quiere decir que por ser hijos de Dios, esa misericordia extra que Dios tiene, entiende bien el concepto, para con nosotros, hace que cuando tú y yo clamamos, Él nos oiga. Ese plus no lo tienen los de allá afuera, lo tenemos tú y yo. Cuando tú te paras en tu cuarto, en medio de un momento difícil, o en tu coche, o en donde estés, o en el campo donde ores, y tú te pones a clamar al Señor: Señor, ayúdame en esta situación. Señor, clamo a ti porque sé que tú respondes. La Biblia nos está diciendo, por su misericordia, Él nos va a oír y Él va a contestar a nuestro clamor. Ese es nuestro extra, ¿verdad? Qué buena es la misericordia de Dios. Dios no puede dejar de tener misericordia porque es parte de su carácter. Él no puede decir, bueno, pues en esto no, en esto sí. Es parte de Él. Su carácter es misericordioso. Ahora, Él decide cuándo la ejerce y de qué manera. Eso no nos compete a nosotros. Por eso no sé si recuerdas Romanos, que dice: a Esaú amé, a Jacob, ya lo he cambiado, a Jacob amé, te he cambiado toda la historia del pueblo de Israel. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios decide cómo ejercerla, Dios decide cuándo ejercerla. Él es el soberano, pero Él no puede dejar de tener. No podemos pensar en un Dios sin misericordia porque Él es misericordia. Quiero leerte otros dos versículos porque la misericordia de Dios, y con esto acabo el concepto general, la misericordia de Dios también se manifiesta en actos de justicia hacia sus hijos, hacia los santos. Él hay muchos actos donde reivindica o pone justicia, y al final nos enseña la Biblia que son actos de misericordia de Dios hacia nosotros. Te lo voy a enseñar en estos dos versículos. Salmo 143, 12. En la Reina Valera, Salmo 143, 12, dice, fíjate qué versículos. O sea, si con todo esto no te enamoras de cómo es Jesús, de su misericordia, conocer a Jesús es la clave para vivir rendido a Jesús. Esto no va de un botón o de obligarme a hacer esto, obligarme a hacer lo otro. No, eso es abominable, eso es asqueroso. Entiéndelo bien, eso se llama ponerme cargas a mí mismo. No, esto no se trata de dar un botón. Se trata de que cuanto más le conozco, cuanto más sé quién es Él, mi vida se rinde más y más. No hay otra manera de responder a esto cuando conoces que Él tiene misericordia. Dice así Salmo 143, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Pues yo pensaba que era un tema de juicio. Yo pensaba que Dios disipaba a mis enemigos porque Él es justo, porque Él está aquí reivindicando mi causa. No. Si Dios disipa a tus enemigos y a los míos, no pienses en personas, que también piensa en lo espiritual. Cuando Dios hace eso, es un acto de misericordia. ¿Sabes qué? Ahora te sigo leyendo. Si viéramos desde un panorama espiritual nuestra vida, y un día lo veremos cuando estemos con Él, nos daríamos cuenta que la mayoría de cosas que enfrentamos, seguramente lo que estemos enfrentando será un 50, un 60, un 40% de lo que realmente tendríamos que enfrentar.
Hay tantas cosas que vivimos que con el pasar de los años o el día que estemos con el Señor nos daremos cuenta, Señor, por tu misericordia solo viví esto al 50%, esto era mucho más. Yo solamente con mirar muchas cosas en mis hijos me doy cuenta y digo, por tu misericordia, ¿qué me evitaste? Esto iba para más, ¿cómo me lo evitaste, Señor? Por tu misericordia. Nos daremos cuenta de tantos momentos donde, como dice este versículo, por su misericordia, Él disipó los enemigos que había contra nosotros, principados, potestades, tanta guerra que enfrentamos. Nos daremos cuenta que Él disipó tantas veces eso, que lo que a nosotros se nos hizo un mundo y una guerra, estábamos al 50 de lo que realmente era, porque Dios disipó por su misericordia mucha de nuestra batalla. No sé si me estoy explicando. A veces te darás cuenta aquí con el pasar de los años, a veces te darás cuenta cuando vayamos con el Señor, pero cuántos enemigos Dios quitó por su misericordia. Qué increíble, ¿verdad? Dice la segunda parte, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmo 136:15 dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Cuánta referencia, ¿verdad? A ese momento de los egipcios. Los arrojó en el mar porque para siempre es su misericordia. ¡Wow! La de egipcios en nuestra vida que Dios echó al mar, como la canción, ¿verdad? Que tanto nos gusta. Echó a la mar, totón. ¿Cuántos echó a la mar por su misericordia? De cuántas, a lo mejor vivimos 100 guerras, pero es que a lo mejor nos tocaba vivir 200 y Dios nos las evitó por su misericordia. Él abrió el mar, el cerró el mar y los tragó por su misericordia. Así es la misericordia de Dios. ¿Cómo uno no va a vivir rendido ante un Dios que tiene esa misericordia para nosotros? Vamos al pasaje de Lucas, Lucas 7. Hay muchos pasajes en Lucas. Te he citado antes 2 de esas parábolas increíbles. Pero este es un momento donde Jesús va a una aldea chiquitita. Esta historia solo sale en Lucas. Lucas también habla mucho sobre niños y mujeres. Es muy interesante porque para los judíos, niños, mujeres y esclavos eran como de inferior categoría. Y Lucas los nombra a esos que la sociedad consideraba como inferiores, como vulnerables, como no considerados. Lucas los destaca. Es el evangelio que más nombra a niños, a mujeres por excelencia, nombra muchísimas. Y narra historias como esta, que solo aparecen en el evangelio de Lucas. De hecho, Lucas es el único evangelio donde aparece la niñez de Jesús. Pues qué pocos datos, ¿verdad? Nos encantaría tener muchos más datos de la niñez de Jesús. Solo tenemos esa historia del templo y nos encantaría saber mucho más, pero la narra Lucas. Los niños no eran algo a destacar o importante. Y este evangelio es tan bonito porque se fija en los vulnerables, en los que la sociedad no consideraba, en el dolor del ser humano, y por ende nos está mostrando un Dios de misericordia. Así que si quieres aprender misericordia, léete el Evangelio de Lucas. Vamos a leer esta historia. Dice así, versículos del 11 al 17 en la NTV, te lo voy a leer. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, cerquita de Capernaum, muy chiquita, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven, que literal, el original era un niño, el que había muerto, era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Qué expresión, ¿verdad? Esta versión. O sea, como que has visto un vaso que rebosa, o sea, ya no entra más. Explotó de compasión y le dijo, no llores. Luego se acercó al ataúd y le tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Ahora, te hago una pregunta.
¿Piensas que Jesús pasó de casualidad por esta pequeñita aldea? Partiendo de la base de que no creo que nada fuera por casualidad de los movimientos de Jesús, pero no creo que fuera algo improvisado que Jesús pasara por ahí. Y de repente pasaba y se encontró el cortejo fúnebre llevando al niño muerto. ¿Crees que Jesús no le movió la compasión a ir a ese lugar? O sea, piensa en la escena. Hasta a ti y a mí nos produce tristeza esta escena. Una mamá viuda. No dice hace cuánto era viuda. Imagínate que hace 3 meses se había muerto su esposo. A lo mejor hace 1 año, no lo dice. Pero su único hijo, que era un niño, acababa de morir. Hasta tú estás ahora mismo, oh, qué escena, ¿verdad? Te has quedado sola, tu esposo no está y tu niño al que tanto amas ha muerto. Y de casualidad pasa el maestro por ahí. No creo que fuera una casualidad. Así es en tu vida y en la mía muchas veces. Hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento. ¿Y quién crees que está ahí en ese instante para decir las palabras como le dijo a esta mujer, como la semana pasada leíamos en esa barca, ¿verdad? No temas, estoy aquí. Y lo que le mueve a Jesús a venir a la barca, a venir a este funeral, a meterse en medio donde hay dolor y hay miseria, es su misericordia. Por su misericordia Él se acercó a ti un día bien difícil o una temporada bien difícil. Por su misericordia Él te tiene aquí. Por su misericordia no estamos ahí perdidos. Yo no sé qué sería de mi vida sin Jesús, literalmente. O sea, conociendo a lo que yo tiendo, conociendo a los pensamientos que a veces me vienen, yo no sé qué sería de mi vida sin Jesús. No sé tú si lo puedes intuir. Quizás estaría en una depresión, amargada, enfadada con todo el mundo, no lo sé. Tú más o menos te conoces. Pero yo sin Jesús estaría totalmente perdida. Y por su misericordia, Él no solo me rescató un día, el día que Él me encontró y me llevó hasta conocerle, Él me ha rescatado tantas veces, tantas veces. Él ha venido a mi encuentro. A veces he estado como en ese paseo fúnebre de esa señora, no para enterrar a un hijo, pero sí con un espíritu de muerte tan fuerte, con pensamientos tan horribles. Y una vez más, Él vuelve a por mí. Y Él vuelve a buscarnos. Y eso no se va a acabar hoy. Eso va a seguir pasando mañana. Él tiene misericordia. Es por su misericordia que estamos aquí hoy. Es por su misericordia que no nos perderemos y que seguiremos avanzando y que Él nos seguirá rescatando de tantas tonterías que nos metemos una y otra vez. Ni entiendo la misericordia y la paciencia de Dios. Pero sí sé que Él tiene misericordia y sí sé que mi corazón y mi vida entera quiero dedicarla a adorarle y a servirle, porque Él ha tenido y tiene cada día misericordia de mí. Porque me despierto y ahí está otra vez su misericordia. Me despierto y ahí está Dios diciendo, te amo. Es un día nuevo. Es una nueva oportunidad, como dice el salmista Quique Pavón, ¿verdad? Esa canción que dice, hoy es una nueva oportunidad, no me la sé muy bien, pero sé que hay una canción de Quique Pavón que dice eso. Ahí la buscas y la escuchas. Hay un detalle en esta historia, cuando Lucas está hablando de Jesús, le llama Jesús en varias ocasiones, pero hay un momento donde le dice Señor. No sé qué versículo es porque aquí no lo tengo por números, pero dice, cuando el Señor la vio a esta viuda, su corazón rebosó de compasión. La palabra ahí, Señor, que si te fijas no es lo mismo que está usando en el resto de la historia donde le llama Jesús. Señor en griego es la palabra Kyrios. Y Kyrios quiere decir el Señor, hablándonos de la divinidad de Dios. Por lo tanto, está haciendo Lucas un énfasis bien entendido en lo que estaba escribiendo, que la compasión que Jesús estaba teniendo solo podía venir de nuestro Dios, de su carácter divino, de la divinidad que Dios tiene y es. Nos está haciendo un énfasis en que la misericordia de Dios y la compasión de Dios es única, es incomparable.
como hemos llamado a esta serie, un Jesús incomparable. ¿A quién puedes tú comparar? A Jesús. ¿Qué puedes poner al lado de Jesús y que siga brillando? Nada. Cógeme todos los tesoros, todas las perlas, todos los diamantes, todos como esas pelis que tienen ahí una sala del tesoro, ¿verdad? Y todo brilla. Cógelo todo lo que hubiera en este mundo. Ponlo al lado de quién es Jesús y dejaría de brillar. Jesús no lo puedes comparar a nada, es incomparable. Así es su misericordia. Nosotros solo es un reflejo cuando ejercemos misericordia de quién es Él. Pero su compasión, su misericordia, ni nuestra mente la puede llegar a entender. Está tan limitada nuestra mente para entender eso, que al final esto es un asunto de fe. Y termino leyéndote solo unos párrafos de la parábola del buen samaritano en Lucas 10. ¿Me ayudas, Josu? Yo te iba a decir que tocaras que has tocado la última, ya me la has fastidiado. Vuélvela a tocar. Estabas brunetesco hoy, Brunet a tope. Qué canciones más ungidas, ¿verdad? Las de Marcos Brunet. Pues vuélvela a tocar, no pasa nada. Vamos a leer unos párrafos de Lucas 10, desde el principio, en la parábola del buen samaritano. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, como tantas veces queremos hacer nosotros, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, ¿cómo puede pasar de largo también un levita? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Conocían la ley perfectamente. Si tú conoces mínimamente la ley y el Antiguo Testamento, tú vas a ver rápido un Dios que tiene leyes y tiene un corazón para el desvalido, para el necesitado, para el extranjero, para la viuda, para aquel sin recursos. Toda la ley nos habla de un Dios que dice que ayudemos al necesitado. Nos habla de un Dios que dice que al extranjero le vas a dar también de la comida, que al que venga de fuera, que a la viuda, o sea, no había que ser demasiado entendido para ver eso. Y había leyes específicas de ayuda al que estaba en dolor y en sufrimiento. ¿Cómo estos dos pintamonas pudieron pasar de largo? Si se supone que conocían la ley al dedillo. Ahora, qué parábola, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Para que sepas, aunque sé que tienes nociones de esto, pero para aclararlo, para los judíos, los samaritanos eran como una estirpe fuera del orden que Dios decía. Esto venía desde los tiempos de Jacob. Ellos adoraban en otro sitio, ellos tenían otros pensamientos y desde muchos años atrás ellos tenían a los samaritanos como: ellos no son parte de nosotros, ellos no han hecho las cosas bien como nosotros. Y qué curioso que en esta historia el que acaba socorriendo era un samaritano. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino de cerca y viéndole fue movido a misericordia. Y hasta aquí, creo que sabes el final de la historia, ¿verdad? Es una historia muy conocida. Cuando tú y yo, y cuando la iglesia aprende a vivir bajo una revelación de la misericordia de Dios, por eso regreso a los primeros versículos que hemos leído Jeremías. Por eso nos dice el Espíritu Santo: jactate de conocerme. Porque conocerme a mí, saber quién soy yo, es la máxima seguridad de que lo que yo soy y mi carácter va a estar llenando tu vida.
nuestro depósito de misericordia se gasta rápido. A veces a las 9 de la mañana ya se esfumó. No llegamos ni al mediodía. Pero cuando nos llenamos y vivimos bajo una revelación de ese Dios lleno de misericordia, ¿cómo yo me voy a atrever a juzgar al de al lado? Cuando yo soy tan consciente de que yo estoy parada aquí de pie por su misericordia. Mira, no hay mejor escuela para tener misericordia de otro que haber pasado tú un quebranto. Vas a dejar de juzgar a los hijos de otros cuando Dios te haya quebrantado con los tuyos. Vas a dejar de juzgar los matrimonios de otros cuando Dios te haya quebrantado en el tuyo. Vas a dejar de juzgar los ministerios o las vidas de otros cuando tú hayas vivido en tus propias carnes lo que es un quebranto en ese asunto. Vas a dejar de juzgar al que no tiene un euro en el banco cuando tú hayas pasado una temporada que no tengas. Mientras tengas, qué fácil es sentarnos o quedarnos así juzgando y decir, no tiene dinero, algo habrá hecho. Seguro que ni diezma. Seguro que se organiza fatal en sus finanzas. Seguro que ha despilfarrado todo lo que tenía. Eso. Qué fácil es juzgar. Ahora, cuando tú has vivido un quebranto económico, no hay mejor escuela para tener compasión de otros que haberlo pasado tú. Cuando tú has pasado un quebranto económico, vas a ver al que no tiene y rápido vas a hacerle la compra. Te va a dar compasión abrir su nevera y ver lo que siempre queda en las neveras cuando no hay nada, 2 yogures y un limón. Eso es lo que siempre, cuando la nevera se acaba, siempre va a haber un limón así partido medio seco y 2 yogures según el gusto, los que a la casa no le gustan. En mi casa son los de galleta, a nadie les gustan. Cuando viene el pack ese de limón, fresa, no sé qué, los de galleta en mi casa nadie se los come, no nos gustan. No sé en tu casa cuáles son. Pues cuando no hay nada van a quedar los 2 yogures esos del sabor que a nadie le gustan y el limón partido. Porque dicen que el limón partido quita el mal olor de la nevera. Entonces, bueno, ahí tenemos todos un limón partido que no sabemos si funciona o no, pero ahí lo tenemos. Cuando tú has pasado por eso y llegas a una casa y ves que quizás su nevera está medio rota, la ropa de sus hijos ves que está fatal, te vas a ir a comprarle algo, vas a tener compasión. Vas a ir a hacerle a lo mejor en la medida de tus posibilidades, pero si tú tienes 2 abrigos le vas a dar 1, seguramente, porque eso se llama compasión que te llevó a tener misericordia. Y si eso hacemos nosotros, ¿cuánto más hará Dios? Vas a dejar de juzgar cuando el matrimonio de otros ves que está mal, cuando tú pasaste una época difícil en el tuyo. ¿Sabes qué vas a hacer? En vez de juzgarlo, te vas a poner a orar por ese matrimonio. Incluso les vas a regalar, oye, toma un fin de semana, porque vas a tener compasión. Con los hijos igual. Qué fácil es juzgar, ¿verdad? Las adolescencias de otros rebeldes, hasta que te toca a ti. Luego bien, ¿qué horas por la que le está tocando esa temporada? Porque tú sabes las lágrimas que se echan ahí. Compasión que nos lleva a tener misericordia. Y si esa medida tenemos nosotros, ¿cuánto más medida tendrá nuestro Dios? Por eso dice que este samaritano, aunque ni le consideraban como alguien ni del pueblo, pero dice que fue movido a misericordia. No fue un botón, no fue una autoimposición, esto es lo que tengo que hacer, no. Fue movido, algo en sus entrañas se movió y tuvo compasión de ese hombre tirado en el suelo y lo llevó al hotel y le pagó los siguientes días porque tuvo misericordia. Ponte en pie.